Sean bienvenidos a M&D Audionovelas. Hoy presentamos Algo más que honor. Argumento. Habían prometido amarse y respetarse mutuamente, pero entre ellos había otra promesa que ninguno de los dos había pronunciado. Jenna Boulter le había salvado la vida a Gage Dalton, por lo que él estaba obligado a devolverle el favor, y solo el matrimonio le daría a Jenna la custodia del bebé de su hermana. Así pues, Jenna se mudó al rancho de Gage, pero no a su cama. Había llegado virgen al matrimonio, y aunque se decía una y otra vez a sí misma que no esperaba nada, lo cierto era que sí tenía ciertas esperanzas. Su esposo la respetaba, pero parecía necesitar la ternura que solo una esposa podía darle. Prólogo. Los limpiaparabrisas barrían el cristal con furia. Jenna Boulter se inclinó hacia adelante para intentar ver a través de la densa cortina de lluvia. Tenía 10 nudillos blancos de apretar el volante y cada uno de sus músculos estaban en tensión. Jenna estaba convencida de que Amy tenía que estar bien y conducía hacia el hospital pensando que la encontraría tan animada como siempre. La llamada de la enfermera no le había dado detalles, y aunque en Montana solía llover, aquella tormenta era inusual. Unos nubarrones negros cubrían el cielo y los truenos retumbaban sin pausa, pero su preocupación por su hermana era más fuerte que cualquier miedo. Repetía mentalmente que Amy no estaba en peligro cuando sintió que el asfalto se elevaba. Frenó bruscamente. El coche patinó y se detuvo de golpe, dejándola con el corazón desbocado. Observó que había quedado atravesada en 2 carriles, bajo la lluvia torrencial, con el motor encendido y los limpiaparabrisas en movimiento. A un lado veía el camino por el que había llegado y al otro un río que había desbordado la carretera. Se lamentó por no haber tomado la autopista y golpeó el volante frustrada. Entonces vio acercarse unas luces, una ranchera que no aminoraba su velocidad. Jenna sintió adrenalina al darse cuenta del peligro y para evitar un accidente mayor salió del coche bajo la lluvia moviendo los brazos para alertar al conductor. El vehículo derramó y giró varias veces antes de detenerse junto al campo. Empapada, Jenna corrió hacia él y abrió la puerta. ¿Estás bien? Al ver la sangre en su sien exclamó: ¡Cielo santo, estás herido! El hombre la miró y ella quedó impactada por la intensidad de sus ojos negros. Se sintió desconcertada, algo impropio de su carácter sensato, y trató de recuperarse. ¿Te has roto algo? El hombre, de rasgos marcados y presencia imponente, seguía llamando su atención. Jenna intentó mantenerse firme y habló con cautela. ¿Puedes hablar? ¿Me oyes? Los rasgos de él se tensaron. Por supuesto que puedo oírte, dijo en tono recriminatorio. Podría haberte atropellado. ¿Qué rayos haces en medio de la carretera? Jenna, aún bajo la lluvia, lo observó unos segundos. El río Porcupine se ha desbordado y ha barrido la carretera. Yo misma he estado a punto de tener un accidente. El hombre bajó, inspeccionó la carretera y se detuvo donde desaparecía bajo el agua. Jenna lo observó fascinada. Era fuerte, de hombros anchos, cabello largo y oscuro. Se acercó a él pensando que debía de verse terrible, aunque él no parecía fijarse en su apariencia. Me has obligado a desviarme de mi camino. Jenna cuadró los hombros y alzó la barbilla. No le gustaba el tono en el que había hecho ese comentario. No comprendo por qué estás tan enfadado. Es evidente que te he salvado la vida, añadió señalando las turbulentas aguas. Él se limitó a mirarla impasible. Y ahora te debo una ofrenda de vida, que estoy obligado a pagar. Jenna lo miró desconcertada. No me debes nada. Cualquiera hubiera hecho lo mismo que yo. Me he salvado por los pelos de una catástrofe y he hecho lo posible para que tú también te salvaras. Amy, David, el accidente. Lo sucedido pasó por su mente en sucesivas ráfagas. Escucha, tengo que marcharme. Al fijarse de nuevo en la sangre de la frente del hombre, añadió: voy al hospital. Si quieres te llevo para que te curen la herida. Él la sujetó del brazo con un veloz movimiento. No pienso ir a ninguna parte y tú tampoco. No sé quién eres ni dónde puedo encontrarte. Cayó bruscamente al ver que Jenna lo miraba asustada y le soltó el brazo. Esta pensó que debía huir, pero se quedó mirándolo paralizada. Lo siento. No me extraña que desconfíes. No debía haberte sujetado así. Aunque habló con suavidad, no sonreía. Jenna pensó que no debía ser un gesto habitual en él. Permíteme que me presente. Soy Gage Dalton y vivo en la reserva. Iba camino a Billings para encontrarme con una persona.
Era evidente que pretendía tranquilizarla, pero Jenna tenía que marcharse. Sin embargo, otro instinto la obligó a quedarse y escucharlo. «Tengo que irme», dijo al fin retirándose el cabello empapado que se le había pegado a la cara. «Se trata de una emergencia. Mi hermana...» El pánico se adueñó de ella cuando el desconocido alargó una vez más el brazo para detenerla. La mirada que Jenna le dirigió debió ser lo bastante elocuente como para que cerrara la mano en un puño y la dejara caer sin llegar a tocarla. No voy a hacerte daño. A continuación hizo algo sorprendente. Se llevó la mano al corazón como haciendo un juramento. Jenna se calmó parcialmente, pero estaba ansiosa por ir al hospital. Sin saber muy bien por qué, musitó. «Me llamo Jenna Bolter. Tengo que marcharme, es urgente». Sin embargo, sus piernas no la obedecieron. Él la miró fijamente. Escucha, sé que no puedes comprender mis creencias, pero estoy obligado a cumplir mi ofrenda de vida. Jenna solo pensaba en Amy. La inundación le estaba robando un tiempo precioso. Tendría que retroceder más de 10 millas. «Lo siento, pero no tengo tiempo. Ya te he dicho que no me debes nada». Un gesto de irritación cruzó el rostro del hombre. Da lo mismo lo que digas. Tengo una deuda contigo. Jenna sabía que no podía sentirse ofendida por el tono arrogante de sus palabras, pero una idea le pasó por la mente. «Si puedes hacer algo por mí, reza para que mi hermana Amy esté bien». Y sin añadir más, dio media vuelta y corrió a su coche. Subió y arrancó a toda velocidad. Por el espejo retrovisor vio al indio americano en medio de la carretera, bajo la lluvia torrencial. Capítulo 1. 2 meses más tarde. «Es una locura», masculló Jenna, pero eso no impidió que siguiera caminando con determinación. Ni siquiera me conoce, no creo que se acuerde de mí. Habían pasado semanas de angustia, desde que su vida cambiara drásticamente. Necesitaba una solución, y aunque pensaba que él rechazaría su idea, Gage Dalton era su última esperanza. Acudió a su rancho después de investigar sin éxito sobre él. Sabía que era solitario, marcado por un accidente y evitado por la gente. Aún con miedo, insistió en buscarlo. Al no tener respuesta en la puerta, recorrió la propiedad hasta encontrarlo en el establo. Al verlo, sintió tensión y nervios, pero recordó el motivo que la había llevado hasta allí. Se acercó decidida, aunque le resultaba difícil hablar con él. «Gage Dalton». «Hola». Lo saludó. Se acercó a él. «Hola, la última... cuando nos vimos, quizá no me recuerdes». Jenna Bolter. «¿Así que te acuerdas de mí? ¿Cómo te encuentras? Si no me equivoco, te hiciste una herida». He sobrevivido. «Me alegro. Oye, tienes una propiedad muy hermosa». A mí me gusta. Ya le habían advertido que él era muy callado, aunque ella deseaba que Gage hablara un poco más, pero le resultaba difícil acercarse a él, aunque deseaba que aquello le resultase un poco más fácil para poder preparar el favor que iba a pedirle. Intentó un nuevo acercamiento. «Oye, los caballos son maravillosos. Según los retratan en las películas, son majestuosos, orgullosos y rebeldes. Parecen salvajes». Uno de los caballos reaccionó como si entendiera que hablaran de él. «Están domados. Si parecen salvajes es por su personalidad. Son inteligentes y fuertes. ¿Has venido a verme para comprar un caballo?» La pregunta hizo reír a Jenna. No sabía nada de caballos. Notó cómo Gage bajaba la mirada antes de volver a verla directamente. «Ya has averiguado que me he recuperado del accidente. Y has alabado mis caballos y mi rancho. Si quieres podemos hablar del tiempo de la subida de los precios de la gasolina. Pero personalmente, preferiría que no me dieras más rodeos y me dijeras por qué estás aquí». La franqueza de él la dejó callada por unos segundos, hasta que por fin pudo hablar. «Mi hermana falleció el día de la tormenta, cuando tú y yo nos conocimos. Recuerdo que te dije que debía ir al hospital. Su marido también falleció. Ella duró algunas horas, pero perdió la vida poco después que yo llegara al hospital». Intentó contener el llanto, decidida a no mostrarse débil, pues necesitaba explicarle su situación. «Conozco bien ese tipo de sufrimiento. Espero que tu corazón encuentre reposo». Aquellas palabras la conmovieron profundamente, más que cualquier otra muestra de apoyo que había recibido. «Muchas gracias. Amy estaba casada con un indio Lenape que vivía en Broken Bow. Se llamaba David Collins». ¿El artista? Coincidí con él en un par de ocasiones.
y he visto su trabajo, muy abstracto, lienzos en los que incluía todo tipo de materiales. Se llama técnica mixta. Tiene mucho talento. Supongo que debería decir tenía. ¿No firmaba su obra como Foxfire? Jenna explicó que Amy también era artista y que ambos se conocieron en Chicago antes de casarse. No había escuchado nada sobre el accidente. Dejaron una niña, Lily, mi sobrina. Tiene 6 meses. La expresión de Gage suavizó, lo que la sorprendió. La noche del accidente, Lily estaba en casa de los padres de David. Fui a verla, pero me impidió llevarme a Lily. Después, un abogado de Billings me dijo que no podía ayudarme. Así que dirigí mi petición al Consejo de Ancianos de la tribu. Lo sé, los conozco, y lo siento, no pretendía ser irrespetuosa, de verdad. Llevo 2 meses rogándoles, Gage, y sin embargo siguen rechazándome. Necesito ayuda, necesito un aliado, y lo necesito ya. A medida que Jenna hablaba del consejo, Gage volvió a tensarse y a mostrar la dureza que había visto en él la noche de la tormenta. La única razón por la que estás aquí es porque soy indio. ¿Crees que puedo influir en el consejo? Jenna lo enfrentó, sin apartar la mirada. No iba a avergonzarse ni a huir. Lily la necesitaba y perderla sería insoportable. Intentó organizar sus ideas antes de responder. No pienso mentirte, Gage. Estoy aquí porque eres un indio Lenape. David era el único habitante de Broken Bow que conocía. He trabajado con algunos indios Cheyennes, pero no los conozco lo bastante como para pedirles ayuda. ¿Y a mí sí me conoces? No, claro que no, pero estoy desesperada. Una de las razones por las que el consejo no quiere entregarme a Lily es que soy blanca. Necesito a alguien con antepasados indios, alguien de la tribu Lenape y alguien que resida en Broken Bow. Y tú reúnes esas 3 características. El gesto de Gage se oscureció, pero Jenna continuó explicándose. Habló del vínculo con Lily y de lo sola que estaba la niña. Al final no pudo contener una lágrima que secó con frustración. Por favor, trata de comprenderme. Amo a esa niña. Gage tensó la mandíbula, miró a lo lejos y se frotó la nuca. Ese titubeo dio a Jenna una pequeña esperanza. Se preguntó fugazmente cosas inapropiadas sobre él, pero respiró hondo para centrarse. Escucha, no es que no quiera ayudarte, sino que... Jenna esperó, pendiente de cada palabra. Mira, Jenna, no comprendo en qué puedo ayudarte. Está claro que necesitas un indio que apoye tu causa ante el consejo, pero no soy la persona adecuada. Podría proporcionarte una carta de referencia, pero ni siquiera te conozco. Jenna sintió que había llegado el momento decisivo. Debía decirlo sin rodeos. No necesito una carta de referencia, Gage. Tal y como te he dicho, una de las razones por las que el consejo no quiere entregarme a Lily es que soy blanca, y la otra es que soy soltera. Gage frunció el ceño sin entender aún. Jenna tomó aire y lo expresó con claridad. Lo que necesito, Gage, es un marido. Capítulo 2. Gage quedó completamente sorprendido con la petición de Jenna y la observó sin poder evitarlo. ¿Me miras como si estuviera loca? No es una idea tan descabellada. Desde hace semanas el consejo utiliza de excusa mi raza para no entregarme a Lily. No me creyeron, Gage. Él arqueó las cejas, consciente de lo poco que toleraba el consejo que alguien lo desafiara. Jenna le explicó cómo reclamó a su sobrina e incluso los acusó de equivocarse. Él imaginó la escena y reconoció su valentía. Les dije que adoraba a mi sobrina, que tenían que dármela, que se arrepentirían de ello. ¿Y sabes cómo reaccionaron? Cancelaron la reunión y luego me exigieron estar casada para considerarla apta. Gage admiró su determinación. Jenna afirmó que no quería rogar, pero lo haría si era necesario. Él se sintió abrumado. Necesitaba pensar. No es justo y no pienso darme por vencida, Gage. No quiero rebajarme a suplicar, pero si para conseguir tu ayuda debo hacerlo, lo haré. Por favor, Gage, te necesito. Gage intentó responder, pero se quedó corto. Jenna volvió a insistir. Gage, por favor. Escucha, hay una gran diferencia entre pedirme que te ayude y pedirme... Él no pudo decir la palabra. Jenna la pronunció por él. Que te cases conmigo, Gage. Cásate conmigo para que pueda tener a Lily. Si lo haces, el consejo no podrá poner más excusas. Ya no estaré soltera y mi marido será un Delaware. Gage quedó horrorizado.
Estás pidiéndome que engañe a los ancianos de la tribu. Podrían echarme de Broken Bow. No lo había pensado. Te prometo que no se enterarán. El nombre del bebé es Lily, y por ella también corre sangre Boodle. Puede que sea importante para tu tribu, pero es la única familia que me queda. Jenna trató de contener la desesperación, y aunque él intentó apartar la mirada, volvió a fijarse en su cuello y sus labios. Recordó cómo lo habían perseguido sus pensamientos desde la noche de la tormenta, incluso en sus sueños, y se reprochó su falta de control. Perder a Amy y a David ha sido un duro golpe, y no poder tener a Lily es espantoso. Una lágrima le recorrió la mejilla, y lo conmovió, pero él sabía que no podía aceptar lo que ella pedía. Lo siento, Jenna. Comprendo cómo te sientes mejor de lo que imaginas, pero no puedo ayudarte. El dolor en el rostro de ella lo afectó, pero se mantuvo firme. Jenna reaccionó indignada. ¿No puedes o no quieres? Da lo mismo. Si intentas engañar al consejo, corres el riesgo de que te prohíban incluso ver a la niña. No pueden hacer eso. Te equivocas, y eso es lo que harían, si creen que es lo mejor para ella. Ellos representan la ley en Broken Bow. Jenna rompió a llorar. Gage evitó tocarla, aunque le dolía verla así. Tienes una deuda conmigo, Gage. ¿Un regalo de vida? Ofrenda de vida. Antes de marcharte, me pediste que rezara por tu hermana y lo hice. Pero no conseguiste salvar a Amy. Ambos guardaron silencio hasta que Gage habló de nuevo. No puedes pedirme que me case contigo. ¿Por qué no? ¿Tus creencias te impiden casarte por necesidad? No es eso. Tienes que admitir que pides demasiado. Además, no podrás engañar a los ancianos. Asumirán que vendrás a vivir a la reserva conmigo, tu marido. Estoy dispuesta a hacerlo. Bastará con un par de meses. Pero si ni siquiera te conozco. O 3 como máximo. Haré que me vean todo el tiempo con ella. Y siempre que estemos fuera del rancho me comportaré contigo como una devota esposa. Cuanto antes aprenda los más pequeños detalles sobre su cultura, mejor. ¿No crees? Jenna, para. Ella guardó silencio. Él negó con firmeza. Y entonces Jenna mostró más determinación de la esperada, cuestionándolo. No puedo hacerlo. No puedo. ¿Quieres decir que tu vida no merece 3 meses de tu tiempo? Gage se sintió culpable y trató de resistirse. Gage Dalton, el día de la tormenta hablaste de la ofrenda de vida como si fuera algo muy importante. ¿Piensas saldar tu deuda o no? Jenna Boulter lo tenía acorralado y no podía hacer nada para defenderse. ¿Puede demostrarnos que la boda va a celebrarse? La arrugada cara del chamán se contrajo en un gesto adusto. De todos los ancianos del consejo, Chi Pei había sido el que había rechazado a Jenna con más vehemencia. Desde el primer día, se había negado a que Lily abandonara la reserva. Por supuesto. Jenna, nerviosa, le entregó el certificado. El chamán siguió cuestionándola. ¿Por qué no nos habías hablado antes de que pensabas casarte? No me lo preguntaron. El chamán se ofendió, pero Jenna defendió que no había ocultado nada. Otro anciano intervino. ¿Y el hombre es indio? Es un Delaware. Vive en Broken Bow. Lily y yo viviremos aquí con él. Nos casaremos en el registro de Forage en cuanto tengamos los resultados del análisis de sangre. El consejo revisaba el certificado cuando Chi Pei dio su veredicto final. Para mí esto no cambia nada. Jenna estaba desanimada, pero recordó que él era solo una parte del consejo. Pensó en lo arriesgado que sería mentir, pero aún así estaba dispuesta a todo por convencerlos. El documento seguía pasando de mano en mano. «Quiero hacer otra pregunta», dijo una anciana del consejo, de ojos verdes, cabello gris en trenzas, que tomó la palabra. «No quiero ser grosera, pero me gustaría saber cuándo conociste a tu prometido». Lo conocí antes de que se planteara esta situación, antes de la muerte de mi hermana. Las miradas se dirigieron hacia Juma, la anciana, cuando ella habló. Al pronunciar el nombre de Gage, varios ancianos mostraron sorpresa. Jenna se sintió confundida. «Veo que vas a casarte con Gage Dalton». Chi Pei cuestionó por qué Gage iba a tomar a esa mujer por esposa. Aunque Juma ignoró a Chi Pei, continuó explicando su visión sobre el matrimonio. Sus palabras cargaron de tensión el ambiente, y algunos ancianos apartaron la mirada. «El matrimonio es una unión sagrada. El vínculo entre marido y mujer es el hilo con el que se teje el universo, y no se crearía si el Gran Espíritu se opusiera a ello.
Quiero aprovechar esta oportunidad para darte la enhorabuena. Creo que ha llegado el momento de que Lily vaya al hogar que le corresponde. El consejo, y sobre todo Chipei, cuestionaron que la tribu era cada vez más pequeña. Si seguían así, su clan desaparecería. Huma continuó defendiendo a Jenna, recordando lo que ella había cumplido y prometido. Jenna ha accedido a cada una de nuestras peticiones con gran paciencia, al menos casi siempre. Ha prometido respetar el legado del Word de Lily. Este matrimonio es bueno. Deben tener a Lily y convertirse en una familia, le dijo al consejo. Así que, votemos. Capítulo 3. Gage conducía serio y Jenna estaba a su lado, intentando no pensar en su humor, porque lo importante era tener la custodia de Lily, aunque sospechaba que la opinión de él era diferente. ¿Estás molesto por la ceremonia civil? ¿Por qué iba a estar molesto? Te considero una persona muy espiritual, por eso pensaba que tal vez hubieras preferido una ceremonia religiosa en lugar de civil. ¿Y has llegado a esa conclusión solo porque soy indio? No deberías basar tus opiniones en estereotipos de cómo somos los indios americanos. No acostumbro a tener prejuicios, te lo juro. ¿Y por qué crees que podría molestarme en que nos casáramos en el registro civil? Por los comentarios que hiciste la noche de la tormenta. Lo cierto es que concluí que eres alguien muy espiritual. Te debo una disculpa. En mis negocios suelo relacionarme con gente que a menudo me coloca una etiqueta por ser indio y ser un Delaware. Gente blanca, ¿quieres decir? Ella le propuso algo. A ver, hagamos una cosa. Prometo no encasillarte por ser un Delaware, si tú no me encasillas por ser blanca. Trato hecho. Jenna apartó la mirada para ocultar su vergüenza y pensó que debía enfocarse en Lily y en su trabajo. Luego Gage tomó el camino hacia la reserva y le sugirió ir por la niña. ¿Quieres que vayamos ahora por tu sobrina? Creía que tendrías que ir directamente al rancho para ocuparte de los caballos. Puedo ir más tarde. Si me viniera mal, no te lo habría sugerido. De acuerdo, vamos por ella. La reserva era un lugar pequeño, pero Jenna lo veía más maravilloso porque, por fin, recuperaría a Lily. Estaba tan emocionada que casi se echaba a reír. Gage detuvo el coche frente a la casa de Arlene y Jenna bajó rápido y corrió hacia la puerta. Enseguida vuelvo, a no ser que quieras venir conmigo. Prefiero esperar. No tardaré. Arlene abrió la puerta con Lily dormida en brazos. Jenna entró sin apartar la mirada de la bebé. Buenos días, la saludó Arlene. ¿Está todo resuelto? Así es. ¿Puedo sostenerla?, dijo Jenna mirando a su sobrina. Cuando Arlene se la pasó, Jenna besó a su sobrina con ternura y luego Arlene le hizo una pregunta inesperada. Enhorabuena. Gracias, creía que nunca llegaría este momento. Me refería a tu boda. Gracias. Jenna, permíteme preguntarte algo, ¿sí? Te has casado por amor, ¿verdad? Me he casado por el más profundo de los amores. Jenna sentía en el fondo que Arlene sospechaba algo. Me encantaría quedarme un rato, dijo. Pero Gage está esperando afuera. Sí, tengo todas las cosas de Lily listas. Te ayudo a sacarlas. Más tarde, Gage tomó las maletas y Jenna se dio cuenta de que él saludaba a Arlene con frialdad. ¿Quieres que te ayude a colocar la silla en el coche?, le preguntó esta última a Jenna. Mejor lo hago sola. Tengo que aprender lo antes posible. Jenna no pudo colocarla, así que pidió ayuda. Bueno, me rindo, será mejor que lo hagas tú. Mientras Arlene trabajaba, Jenna vio a Gage mirando al horizonte con tensión. Minutos después, Arlene por fin había terminado de colocar la silla. ¿Por fin? En cuanto tengas un poco de práctica podrás hacerlo sola. Jenna puso a la niña en el asiento y luego le dio un abrazo a Arlene. Gracias por todo, por cuidar de Lily y por todo el tiempo que me has dedicado. Eres una gran amiga. ¿Tú también? Y Lily es muy afortunada de tener a alguien que la quiera tanto. Entonces, bueno, ya podemos irnos. Si algún día necesitas que cuide de ella, avísame sin problema. No lo dudes, vendré a visitarte con Lily muy a menudo. Minutos después, el coche estaba en marcha. Jenna subió la ventanilla para que Lily no recibiera el aire y notó a Gage un poco tenso. ¿Estás bien? Perfectamente. No lo pareces. Estás tenso, muy tenso.
¿Conoces a Arlene? Todo el mundo la conoce. Fui al colegio con su hija Hannah. ¿Has tenido algún problema con ella? En absoluto. Ella no tiene nada que ver con esto. No pasa nada malo, Jenna. Déjalo estar. Pasaron el resto del camino en silencio. Al llegar al rancho, Jenna vio que la casa era más grande de lo que recordaba y armonizaba con el paisaje. Cuando bajó, Lily despertó. «Hola, pequeña. ¿Estás despierta?» Lily le dedicó una sonrisa soñolienta que le llegó a lo más profundo del corazón. ¿Vienes? Quiero enseñarte la casa antes de ir a los establos, le dijo Gage. Cuando Jenna entró, se quedó sorprendida. La puerta principal daba a un amplio salón con paredes acristaladas, vistas al norte y al sur, zonas de ocio y una chimenea central. Jenna imaginó lo acogedor que sería, aunque también pensó que para el invierno ella y Lily ya no estarían allí. Siéntete como en casa mientras estés aquí. Tengo televisión por cable y unos cuantos DVDs. También hay CDs y, como puedes ver, muchos libros. Gracias. Aunque entre cuidar a Lily y mantener mi trabajo al día, no creo que tenga demasiado tiempo para distraerme. Él se mostró sorprendido cuando ella mencionó su trabajo. ¿Piensas trabajar? Claro, no puedo abandonar mi negocio. Lily jugaba con el cabello de Jenna y ella le ofreció un chupete. No, cariño, mejor toma esto. ¿Y quién cuidará de tu sobrina? Yo, por supuesto. Trabajo desde casa. Diseño y mantengo páginas web. Pagaré todos los gastos. La pequeña le tocó la mejilla, y cuando ella miró a Gage, lo vio tenso. Él señaló el ala este y el oeste para mostrarle la distribución de la casa. La cocina y el comedor están en este lado, los dormitorios en este. Caminaron por el ala oeste, pasando por el dormitorio principal y otra habitación cerrada, hasta llegar al dormitorio que Gage destinó para ellas. Esta es la de ustedes. Espero que no te importe compartir dormitorio con tu sobrina. Claro que no. La cama es suficientemente grande para las dos. ¿Verdad que sí?, le dijo a la pequeña. Lily gritó contenta y Jenna se rió. Gage parecía cada vez más tenso. Perdona, Gage. Supongo que esa puerta de ahí da al cuarto de baño. Gage se sintió más aliviado y se dispuso a irse. ¿Quieres que te traiga tus cosas? No te molestes, ya me ocuparé yo. Él asintió y se marchó. Si me necesitas, estaré en el establo. Jenna pensó dónde colocar su ordenador para no molestar a Lily y de pronto lo llamó. ¡Gage! Él se volvió desde el final del pasillo. ¿Qué hay ahí? Lo digo por si puedo instalarme ahí para trabajar, dijo señalando una puerta. Es territorio prohibido. Y luego desapareció. Jenna volvió al dormitorio sin saber si debía sentirse sorprendida u ofendida por sus palabras. ¿Qué crees tú, corazón?, le preguntó a Lily en voz cantarina. La tomó en brazos y la echó sobre la cama para cambiarle el pañal. ¿Crees que Gage es un ogro malhumorado? Le presionó la nariz como si fuera un timbre y la niña rió. Tía Jenna no debe interesarse por lo que hay detrás de esa puerta. La niña dejó escapar un gorgorito y mordisqueó el chupete. ¿Así que crees que no es de mi incumbencia? Jenna le quitó el pañal. Supongo que tienes razón. Pero mientras cambiaba, Lily siguió pensando en la habitación prohibida. Puesto que el rancho era un negocio, podría tratarse del despacho de Gage. Quizá él no había querido aclarárselo porque estaba ansioso por volver al trabajo. Había perdido toda la mañana con ella. Jenna recordó la ceremonia civil y pensó que no se parecía a lo que había soñado. Pero gracias a ella tenía a Lily. Decidió concentrarse en lo bueno y jugó con la bebé un rato. Observó sus avances y se entristeció por lo que Amy y David no verían, pero trató de animarse. Sí, hoy es un día feliz, un día para celebrar. Tú y yo vamos a estar unidas para siempre, ¿verdad, cariño? Llevó a Lily hacia la cocina y vio sus cosas ordenadas en la entrada. Pensó que Gage era un hombre misterioso. Preparó comida mientras la niña jugaba. Y después de comer y del baño, intentó dormirla. Pero Lily lloraba mucho antes de caer rendida. La acostó con cuidado y pensó en aprovechar el tiempo. Fue a la cocina para comer algo y preparó un sándwich extra para Gage. Cuando él llegó por la puerta trasera, rato después, ella lo saludó. «Te he preparado un sándwich». Él no dijo nada, solamente asintió y fue a lavarse las manos. Jenna le agradeció por haber metido sus cosas en la casa y lo observó. Entonces, su mente comenzó a volar y se reprendió por esos pensamientos.
Sin darse cuenta, el ambiente se había vuelto tenso. Jenna sintió que esa tensión era demasiada. Se asentó a comer y decidió hablar con él. Escucha, Gage, siento haberte robado tiempo esta mañana y que te haya retrasado en tu trabajo. No estoy retrasado. La brusquedad de él agotó la paciencia de Jenna. Se quejó de su actitud. Si no estás preocupado por los caballos ni tu ritmo de trabajo, ¿por qué rayos estás tan enfadado? Desde que hemos recogido a Lily estás irritable. Si te molesta tener a 2 mujeres bajo tu techo, lo siento. No tengo ningún problema con las mujeres. Una nueva interrupción. De nuevo el tono de irritación. ¿Qué le pasaba? Y de pronto Jenna supo de qué se trataba. Acababa de decirlo. ¿No te gustan los niños? ¿Cómo era posible que a alguien no le gustara un bebé tan adorable como Lily? Gage apretó los dientes. Lo que me sucede es un asunto personal. Accedí a casarme contigo para que te dieran la custodia de tu sobrina, no a dejarme interrogar sobre mi vida privada. Jenna apartó el sándwich de sí. Acababa de perder el apetito. Puede que no quieras hablar de esto, pero es importante. Aunque solo sea un bebé, Lily es capaz de percibir tus sentimientos hacia ella. No se sentirá segura. Mira a tu alrededor, Jenna. Aquí hay trabajo para más de un hombre. Es un rancho de caballos, no una guardería. No me he comprometido a ser el papá de la niña. Jenna se quedó boquiabierta. Ni yo te he pedido que lo seas. Me alegro porque no lo voy a hacer. Ella se quedó paralizada. Se sentía herida, aunque no comprendía muy bien por qué. Gage, no sé cuál es tu problema, pero no voy a consentir que trates mal a Lily. Si es así. Gage tomó un sándwich bruscamente y fue hacia la puerta trasera. Será mejor que la mantengas alejada de mí. Y salió, dando un portazo. Capítulo 4. Lily jugaba feliz en el agua, y a Jenna le sorprendía lo mucho que disfrutaba del baño. Los últimos 4 días habían sido muy intensos para ella, y ninguna información de internet la había preparado para la realidad de cuidar a un bebé. Las noches eran lo peor, con Lily llorando sin parar y despertándose cada poco. Jenna estaba agotada y sin buen humor. Cuando Lily estuvo arrugada de los dedos, Jenna decidió sacarla del baño. Muy bien, cariño. ¿Hora de ir a dormir? La vistió y se sentó con ella para leerle un libro, siguiendo la rutina recomendada. Sin embargo, Lily empezó a inquietarse y Jenna terminó desesperada después de media hora. Decidió pasearla un poco entonces. Vamos, nena, demos un paseo. Se fue al salón con Lily en brazos, tarareando algo, justo cuando Gage llegó. Desde la discusión inicial, Jenna había evitado coincidir con él, y él pasaba casi todo el día en los establos. Ella necesitaba cosas para Lily, pero sin la camioneta de Gage era imposible transportarlas. A pesar del cansancio, intentó no quejarse. Lily le llenaba el día, aunque la agotaba física y mentalmente. Gage entró y saludó con un gesto sin hablar. «Hay algo para cenar», dijo Jenna. «Es poca cosa. He abierto una sopa de lata y he hecho unos sándwiches. Están en el frigorífico, si quieres». Pero él no quería que ella se molestara, simplemente fue a darse una ducha. Jenna, de vuelta al dormitorio, escuchó el agua corriendo en el baño de Gage. Intentó dormir a Lily antes de que él terminara. Gage no parecía enfadado, pero seguía distante. Jenna pensaba que podrían llevarse mejor, pero él era demasiado reservado, y ella estaba demasiado cansada para intentar entenderlo. 20 minutos después, Lily seguía llorando. Su dolor de cabeza empeoraba y caminaba de un lado a otro tratando de calmarla. «Lily, calla, cariño, relájate». Agotada, Jenna intentaba calmar a la niña, cuando Gage apareció inesperadamente, recién duchado. Su aspecto la impresionó, aunque trató de concentrarse. «Siento mucho que te esté molestando. Seguro que se duerme pronto. No puede aguantar mucho más tiempo despierta». Para su sorpresa, Gage se acercó con actitud tranquila. ¿Me dejas? Ella no entendió al principio, pero él extendió las manos. Deja que lo intente. Jenna le entregó a Lily, maravillada de su delicadeza. Hola, Lily. La niña dejó de llorar de inmediato, mirándolo fijamente. ¿Me dejas eso?, dijo refiriéndose a la manta. Toma. Gage envolvió a Lily con la manta y explicó su gesto. A los bebés les gusta estar bien envueltos. Les recuerda la sensación de estar en el útero.
Lily se calmó totalmente y Gage la tomó en brazos. Ven, siéntate. Pareces exhausta. Jenna se dejó caer junto a él en el sofá agotada. Tengo la sensación de llevar horas acunándola. Ya sé que no es verdad, pero... Gage se echó a reír suavemente, lo que la relajó. Sé a lo que te refieres. Es desesperante no poder adivinar qué necesitan. Te mira como si la hubieras hipnotizado. Gage volvió a sonreír y Jenna sintió algo bonito. Quizá le recuerde a su padre. Puede ser. David tenía los ojos oscuros, como tú, y también llevaba el pelo largo. Ella pensó que Gage era mucho más atractivo que David. Debería aprovechar para llevarla a la cama a ver si se duerme. ¿Y si empieza a llorar? Sería mejor que intentaras descansar tú un rato. No puedo. Gage la acomodó en el sofá, tocándola con suavidad. Claro que puedes. No puedo permitírmelo. Y si Lily empieza a llorar, tiene los pulmones de una cantante de ópera. Ya me he dado cuenta. Ella reprimió un bostezo y Gage la tranquilizó. Como ves, está tranquila. Descansa y disfruta un momento de paz. Puede que sea muy breve. Jenna se dejó vencer por el cansancio. Sus pensamientos se desvanecieron mientras se dormía. Prometo intentarlo. Escuchó la voz de Gage lejanamente. Jenna durmió profundamente hasta la mañana siguiente. El olor a café y bacon la despertó. Se apresuró a la cocina pensando en Lily. Buenos días. ¿Quieres café? Sería maravilloso. Siento que Lily te haya mantenido despierto toda la noche. No me ha despertado ni una sola vez. He dejado la puerta abierta por si lloraba y tú no lo oías. Jenna consideró ese detalle encantador y extraño. Él dijo que también necesitaba descansar. Caminaron hacia la habitación. Puede que le moleste compartir la cama contigo. ¿Tú crees? Quería comprarle una cuna, pero no he encontrado el momento de preguntarte si podías dejarme la ranchera. Anoche fue increíble lo que hiciste con Lily. ¿Cómo sabes tanto? Sin responder, Gage abrió la habitación prohibida. Era un cuarto infantil decorado con ternura. Lily dormía plácidamente en la cuna. ¿Gage? Recordó comentarios sobre su accidente y las piezas encajaron. Gage, ¿tú eras padre? Él asintió, tenso. ¿Estás divorciado? Él negó con la cabeza. ¿Viudo? Lo siento. No sabía que habías perdido a tu mujer y a tu hijo. Gage volvió a sentir. No debemos despertar a Lily. Vamos a la cocina. Se sentaron con café. Él intentó disculparse por no haberle dejado usar la habitación antes. No tienes que disculparte. Si no quieres que Lily la use, compraré una cuna. Tras un silencio, él reconsideró. Es una tontería conservar esa habitación vacía. Es el sitio perfecto para Lily. Jenna evitó preguntarle más, pero él finalmente habló. Fue un accidente de coche. Marilyn conducía. Yo iba de acompañante y Sky, nuestra hija, atrás. Gage relató cómo un animal cruzó la carretera y el coche perdió el control, terminando volcado. Mientras Gage relataba el accidente, apretó la taza con mucha fuerza y Jenna temió que la rompiera. Él explicó cómo había salido casi ileso, mientras su esposa e hija murieron. Jenna le tocó con cariño y él se relajó un poco. Siguió hablando sobre su culpa. Yo apenas me hice un rasguño. Marilyn y Sky murieron al instante. Jenna lo consoló. Sintiendo empatía por su dolor, retiró suavemente su mano cuando terminó de hablar. Fue un accidente. Nadie tuvo la culpa. Pero no puedo evitar sentirme culpable por haber sobrevivido. Es lógico que te sientas así. Gage tomó café y confesó que llevaba tiempo evitando vaciar la habitación de su hija. Supongo que sí. Debería haber vaciado la habitación de Sky hace tiempo. Pero siempre encontraba alguna excusa para no hacerlo. ¿Cuántos años tenía Sky? Acababa de cumplir 1 año. Tan pequeña. Jenna estuvo a punto de mencionar que Lily podía recordarle a la niña que perdió, pero se contuvo. Muchos detalles recientes empezaron a tener sentido. Quiero que sepas que estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por mí y por Lily, y aún más ahora que conozco las circunstancias. Me limito a pagar mi deuda. Ella intentó decir más, pero se detuvo. Algo no le encajaba. Él había cambiado de actitud rápidamente. Entonces lo cuestionó. ¿Por qué te has decidido a dejar que Lily use el dormitorio? ¿Por qué me has hablado del accidente? Hasta ahora te habías negado a decirme nada sobre tu vida privada. Ninguno de los dos hubiéramos podido soportar una noche más en vela. La respuesta la decepcionó. Aunque no sabía por qué,
Reflexionó que quizá esperaba algo más personal. Se recordó que no tenía derecho a esperar intimidad emocional de él. Aún así, la confianza mostrada por Gage hizo que cambiara su percepción sobre él. Se sorprendió al descubrir que comenzaba a sentir algo cálido y peligroso, y temió que esos sentimientos pudieran transformarse en algo más profundo. Se dio cuenta de que un matrimonio de conveniencia podía complicarse emocionalmente, y que después de conocer su historia, ya no podía ver a Gage como a cualquier hombre. Capítulo 5. ¿Puedo acompañarte? Jenna le sonrió y dijo que era su porche. Gage salió y le comentó que llevaban casi 2 semanas viviendo juntos y Jenna sentía que todo iba mejor. Lily estaba más tranquila, ella avanzaba en su trabajo y Gage aceptaba a la niña sin molestias. Acabo de dejar a Lily durmiendo. No he podido resistir la tentación de salir unos minutos. Gage se sentó a su lado y el aroma a jabón que él siempre tenía la envolvió. Había sido un buen día para Jenna y estaba de buen humor. Hace una noche maravillosa. Nunca me canso de contemplar las estrellas. Es como un manto de terciopelo negro salpicado de diamantes. Bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Has conseguido todo lo que necesitabas de la ciudad? No, siento haber vuelto tarde. Ella notó cuando habían cambiado las cosas entre ellos. Ahora él incluso se disculpaba. He encontrado en la nevera el guiso de pollo que me has dejado. Estaba buenísimo. Eres una gran cocinera. Gracias. Tuve que aprender a ocuparme de las tareas domésticas muy pronto. ¿Sí? Jenna explicó su infancia, la muerte de su madre y cómo tuvo que hacerse cargo de su hermana y de la casa. También contó que su padre bebía demasiado y vivían con dificultades. Debió de ser muy duro. Tu padre sigue viviendo en Rock Springs. Murió hace años. Jenna habló de la relación con Amy, del distanciamiento que habían sufrido y de cómo su hermana volvió para casarse con David. Luego Gage quiso saber más de ella. Ahora sé algo más sobre tu hermana Amy. Pero, ¿qué me dices de ti? ¿Fuiste a la universidad? No, descubrí muy pronto a qué quería dedicarme. Le contó cómo empezó en la informática, cómo creó su primer sitio web y cómo su negocio terminó creciendo mucho. Aunque ahora preferiría que no lo fuera tanto. Gage la miró como preguntándole por qué. Amy y yo habíamos pasado tantas necesidades que ganar dinero se convirtió en una obsesión para mí. Creía que siempre tendría tiempo para recuperar mi relación con Amy. Dado tu pasado, me parece muy natural, Jenna. Ella bajó la voz y explicó lo que había aprendido tras la muerte de su hermana, que siempre no era tan largo. Habló de la importancia de la familia y de Lily. La familia es mucho más importante que el dinero. Quiero pasar el resto de mi vida enseñándole a Lily que la amo. Estoy seguro de que ya lo sabe. Te dedicas a ella en cuerpo y alma. Y tú te entregas al rancho y a los caballos al 100%. Trabajas un montón de horas. Tengo mucho trabajo. Mis padres habían pasado los 40 años cuando se conocieron y me tuvieron a mí. Siempre supe que aquí estaba mi proyecto de vida. Estuve a punto de perderlo todo cuando murieron Marilyn y Sky. Perdí la energía o el interés. Quizá las dos cosas. No es de extrañar, Gage. Fue un golpe muy duro. Gage se irguió y la miró directamente. El que has recibido tú no lo ha sido menos. Jenna sintió una atracción intensa por él. Tenía poca experiencia y ningún hombre la había hecho reaccionar así. Bajó la mirada para ocultarlo. Los dos hemos sufrido experiencias muy dolorosas, pero tenemos madera de supervivientes, ¿no te parece? Ella no podía mirarlo aún, y Gage respondió con pesimismo, lo que la sorprendió. ¿Y te parece poco? Tenemos que estar convencidos de que las cosas mejorarán. Sus palabras lograron que Gage sonriera. Ahora sí que suenas como uno de los sabios, los ancianos. ¿De quién? Ella sonrió asegurándole que solo intentaba animarlo. Desde luego que no. Ya que has sacado el tema de la cultura Lenape, me gustaría que me contaras algo de su historia. ¿Qué te gustaría saber? Tengo que admitir que no sé nada de la historia de los indios americanos. Me da vergüenza ser tan ignorante. Gage le dedicó una mirada dulce que la estremeció. Los Lenape no participaron en el episodio conocido como el Sendero de las Lágrimas, pues aquel desplazamiento forzoso correspondía a los Cherokee. La migración de los Lenape hacia el oeste había ocurrido casi un siglo antes,
debido a que sus territorios eran los más cercanos a las primeras colonias. Según los historiadores de la tribu, William Penn había llegado inicialmente a un acuerdo justo con sus antepasados, pero los representantes que actuaron después empezaron a vender tierras para pagar sus deudas, incluso las tierras que pertenecían a los Lenape. Gage continuó relatando que los indios no comprendían el concepto de vender tierra porque la consideraban propiedad del Gran Espíritu, por lo que los colonos se aprovecharon de su ingenuidad. Les mostraron un documento falso que afirmaba que sus ancestros habían entregado todo el terreno que pudiera recorrerse en un día y medio. Los Lenape aceptaron cumplirlo, creyendo que debían honrar los acuerdos de sus mayores. Los representantes de Penn contrataron corredores para cubrir la mayor distancia posible y lograron reclamar 1,200 millas cuadradas en un solo día, una extensión desproporcionada. A lo largo del siglo siguiente, los Lenapes fueron obligados a desplazarse repetidas veces, separándose los clanes y dispersándose ampliamente, hasta terminar asentados en la reserva de Broken Bow. Jenna se avergonzó y se disculpó. No te preocupes, Jenna. No me has ofendido. Ella escuchó atenta mientras él explicaba toda la historia. ¡Qué sinvergüenzas! A mí me encantaría conocer mis orígenes, como tú conoces los tuyos. Me gusta que tu tribu conserve sus tradiciones. Gage apoyó la espalda en el pilar del porche y la observó. Estoy de acuerdo contigo, aunque sería una tontería no aprovechar las nuevas tecnologías. Por eso celebramos fiestas tradicionales. ¿Hay alguna en estas fechas? Me encantaría asistir. Gage se tensó y ella lo notó. ¿Qué ocurre? ¿He dicho algo que te haya molestado? No, hace mucho que no acudo a ninguna de las reuniones de la tribu. Ella comprendió sin necesidad de preguntar por qué. Pues ya es hora de que eso cambie, ¿no crees? La atracción por él volvió a sacudirla. Puede ser. Me gustaría acudir para demostrar a los ancianos que estoy haciendo bien las cosas. No me sentiría cómoda si tú no me acompañaras. Como comprenderás, lo haríamos por Lily. Sus palabras la hicieron sentirse torpe. Gage la perturbaba, incluso sin hablar de asuntos personales. Por supuesto, solo por Lily. Capítulo 6. La puerta del guardamuebles se abrió y un golpe de aire seco alcanzó a Jenna, que estaba nerviosa. Ambos habían dejado a Lily con Arlene para revisar las pertenencias de Amy y David. Jenna encendió la luz y observó las cajas apiladas y etiquetadas. Comentó que los ancianos habían pedido vaciar la casa rápidamente y recordó la sobrepasada que había estado con el funeral y la lucha por la custodia. Mientras avanzaba entre las cajas, recordó la multitud que asistió al entierro y las tradiciones de la tribu al despedir a los fallecidos. Pensó también en cómo, después de la ceremonia, todos colaboraron en la comida en casa de los padres de David. Luego caminó entre las cajas buscando un listado y reflexionó que tarde o temprano tendría que revisar todo, guardar algunas cosas para Lily y desechar otras, aunque le resultaba doloroso. Vio una caja que contenía fotografías y álbumes. Al abrirla, encontró 2 imágenes que la llenaron de tristeza. Se sentó, incapaz de contener la emoción. Gage había estado revisando otro sector del cubículo e intentó llamarla tras un hallazgo, pero ella no respondió. El espacio era estrecho y difícil de recorrer entre las cajas apiladas, hasta el techo. Cuando regresó, la encontró en cuclillas frente a la caja abierta, completamente concentrada en lo que había descubierto. Aunque Jenna solía mostrarse fuerte, él había descubierto que también era vulnerable, y esa vulnerabilidad despertaba en él un impulso de protegerla. Además, la belleza de ella ejercía un efecto inevitable sobre cualquier hombre. Gage pensaba que Jenna era más que hermosa, y despertaba en él un impulso de protegerla, aunque sabía que podía ser peligroso para él. Al acercarse, comprobó que ella estaba atrapada en sus recuerdos al mirar unas fotografías. Su perfume llenaba el aire del guardamuebles. Jenna pidió llevarse la caja. Él accedió. Entonces, Gage sintió un cambio en ella, como si el dolor hubiera dado paso a un deseo repentino, y entendió que el momento podía cambiar su vida. Jenna cerró los ojos y él, atraído, acarició suavemente su rostro y su cuello, sintiendo cómo le latía el pulso. La tensión interna lo inmovilizó hasta que ella abrió los ojos. «No te preocupes». Ella restó importancia al momento con voz ronca, mientras él seguía confundido. «Podría haber pasado cualquier cosa,
pero creo que ha sido un instante pasajero. Gage sintió el impacto del comentario, pues ambos reconocieron la atracción entre ellos. Jenna, no pretendía buscar este tipo de... No te preocupes, Gage. De verdad que no tienes por qué preocuparte. Gage quiso apartar la incomodidad y recordó que había encontrado algo. La ayudó a levantarse y la llevó hacia un rincón. Jenna quedó sorprendida al ver los lienzos. Gage la observó mientras ella los revisaba, iluminándosele el rostro al verlos. ¡Cielos! Son maravillosos. No puedo permitir que todo este material permanezca oculto. Tengo que conseguir mostrarlo. Mientras ella se concentraba en el futuro y se mostraba entusiasta, Gage sintió alivio al verla dejar atrás por un momento la tristeza, e intentó convencerse a sí mismo de que su deseo por ella provenía solo de su vulnerabilidad, aunque sabía que se engañaba. Evitaba afrontar la verdad porque cada vez que pensaba en otra mujer, sentía una intensa culpa. Aún así se concentró en esa verdad a medias. En el restaurante, estaban comiendo después de recoger a Lily, que jugaba tranquilamente. Gracias por haberme acompañado. No sé qué habría hecho de haber estado sola. Ella reconocía que parte de su agitación no provenía solo de las pertenencias de Amy y David, sino también por Gage. Me alegro de haber servido de algo. Jenna recordó el roce de sus dedos y la atracción que había sentido, aunque sabía que él jamás aceptaría lo que ocurría entre ellos. Una mujer lo saludó. «Hola, Jenna. Gage, ¿qué tal están?» Se llamaba Hannah. Muy bien, gracias. ¿Y tú? No me puedo quejar. ¿Van a venir al baile? Gage se sorprendió. No había oído nada. Ay, tienen que venir. Y ya es hora de que hagas las paces con tu abuelo. Jenna se sorprendió al saber que Gage tenía un abuelo con quien no hablaba. Lo que es absurdo es que creas que voy a seguir tu consejo. Hay un refrán que dice que si le golpeas a alguien lo bastante en la cabeza, acabará por aceptar tu consejo. Vamos, al menos tienen que ir al baile. Me encantaría, dijo Jenna. Es el sábado. Habrá cena, música, baile, hoguera y un cuentacuentos. Hannah luego la miró con preocupación al saber que había estado en el guardamuebles. He oído que has ido al guardamuebles. ¿Estás bien? He pasado un par de malos momentos, pero Gage ha sido una gran ayuda. Hannah se volvió a Gage. Es maravilloso tener a alguien con quien compartir momentos así. Eres un buen chico. Jenna comentó lo que habían encontrado. ¿Vas a venderlos? No he tenido tiempo de pensarlo, pero no quiero dejarlos en el guardamuebles. Sería una pena. Tú misma has dicho que a ninguno de los dos les gustaría que su obra quedara enterrada. Jenna pensó en formas de exhibir los cuadros, y Hannah y Gage la escucharon mientras comentaban opciones. ¿Por qué no preguntas en el ayuntamiento si te dejan exhibirla en el centro social? Pero cualquier galería pediría una parte de los ingresos. La idea de vender los cuadros hizo reflexionar a Jenna, pero enseguida surgió una alternativa. ¿Una página web? Podría crear una página con fotografías de la obra. De hecho, podría incluir a todos los artistas de Broken Bow. Hannah reflexionó con entusiasmo, mencionando otros artistas locales. Mientras hablaba, Gage apoyó su mano sobre el brazo de Jenna, gesto que la estremeció. Es una idea fantástica, Jenna. Yo estoy de acuerdo. La cercanía de Gage dejó a Jenna sin pensamientos, sintiendo que tal vez él había cambiado de opinión sobre lo que había entre ellos. Entonces entró una nueva clienta, Juma. «Hola, Juma, ¿vienes a comer?» Hannah le contó la idea del proyecto artístico mientras Jenna seguía abrumada por sus emociones. Gage retiró su mano, incómodo, y se explicó. Lo siento. He visto venir a Juma y he pensado que sería una buena idea hacerte un gesto cariñoso. Claro. Jenna comprendió que el gesto había sido solo una apariencia para la anciana, no un acto de intimidad. Se sintió decepcionada, recordando que Gage nunca había insinuado querer nada más que su acuerdo práctico. Espero que te parezca bien. Claro que sí. Capítulo 7. Pasaron varios días y Gage propuso hacer un picnic y salir a caballo. Jenna sintió temor por montar con Lily y él trató de tranquilizarla. No te preocupes, yo la llevaré en una especie de mochila muy segura. ¿O es que tienes miedo de montar? Un poco. Gage preparó un caballo dócil para ella y luego salieron hacia la pradera. Jenna cabalgó detrás de él tratando de ignorar la atracción que sentía
y luchando con pensamientos que la incomodaban. Él notó un sonido. ¿Va todo bien? Perfectamente. ¿Falta mucho? No, ¿seguro que estás bien? Llegaron al destino y Jenna desmontó con alivio, mientras Gage bajaba con habilidad sin despertar a Lily. Necesito que me ayudes con la mochila. Jenna acomodó la mochila bajo un árbol, mientras él preparaba el picnic. Lily fue acostada sobre una manta. Hablaron sobre la mochila y sobre cómo se fabricaban. Mientras compartían la comida bajo la sombra, Jenna aprovechó para preguntar: ¿te molesta que te pregunte por tu relación con tu abuelo? Hannah comentó que no se hablaban. No me molesta. Estoy enfadado con él porque hizo que mis padres se sintieran culpables por mudarse. Sé que es el chamán y es su deber. ¿Chipei es tu abuelo? Sí. Jenna reaccionó sorprendida por no saberlo antes. Gage explicó que era inútil mencionarlo, porque su abuelo siempre se opondría a que ella tuviera la custodia. Hablaron sobre su forma de ser y sobre la tribu. ¿Acudirá al baile del sábado? Sí. Será uno de los contadores de cuentos. Si prefieres que no vayamos... No. Es hora de normalizar la situación. Ha llegado el momento de que el abuelo y yo nos reconciliemos. Lily despertó justo cuando Jenna terminaba su manzana y empezó a mostrar que tenía hambre. Jenna le sentó en su regazo para darle puré mientras estiraba la pierna por su calambre. Necesita mucha atención. ¿Qué te pasa? Creo que me está dando un calambre. Jenna intentó masajearse, pero Lily protestó. Gage se acercó para ayudarla y empezó a masajearle la pierna, mientras ella seguía alimentando a la niña. El calambre cedió, y Jenna se recostó ligeramente. Cuando sus miradas se cruzaron, volvió a surgir la tensión entre ellos, y Gage quedó paralizado tocándole la pierna. Jenna sintió que él la deseaba. Lo siento, no sé qué me pasa. ¿Por qué lo ves como algo negativo? Lo que sentimos es perfectamente natural. Parece inevitable. Gage se crispó. Dijo que debería controlarse y se alejó hasta el riachuelo. Jenna comprendió que él no quería reconocer lo que sentía. Gage, vuelve. No pasa nada. Tenemos que recoger antes de volver a casa. Más tarde, el día del baile, Gage paró en su taller antes de ir a ducharse. Llevaba 2 regalos, uno para Jenna y otro para Lily. Pensaba que convivir con ellas había cambiado su vida. Lily le despertaba recuerdos dulces de Sky, y Jenna había revivido algo en él. Aunque seguía sin sentirse preparado para tener una relación, quería agradecerles lo que habían provocado en él. Al acercarse a la casa oyó música. Imaginó a Jenna emocionada por el baile y sonrió. Al entrar, la encontró bailando con Lily en brazos. Ambas irradiaban alegría. Gage se quedó mirándolas, sintiendo nostalgia mezclada con placer. Hola. ¿No te había oído entrar? Ya me he dado cuenta. Gage mostró las 2 cajas con los regalos, decidido a dárselas antes de arrepentirse. Tengo una cosa para ti y otra para Lily. El rostro de Jenna se iluminó. La cercanía entre ambos hizo que Lily extendiera los brazos hacia Gage, mientras Jenna se acomodaba para recibir los regalos. Gage tomó a Lily y Jenna se sentó con las cajas en el regazo, mientras la niña jugaba con el cabello de él. Jenna abrió la primera caja. ¡Ay, qué monada! ¡Mira, Lily! Le puso los mocasines a la niña. Espero que le queden bien. Jenna comprobó que a Lily le encantaban y la animó a darle un beso a Gage. La niña lo empujó con la barbilla y él se emocionó. Me alegro de que te gusten. Jenna abrió la segunda caja y admiró sus mocasines nuevos. Son preciosos, Gage. ¿Dónde los has comprado? Los he hecho yo. Él explicó que su abuelo le enseñó y que hacía años que no los elaboraba hasta después del accidente. Jenna quiso saber qué haría con ellos. No lo sé realmente. Te propongo venderlos en la página web. Él dudó un instante, pero acabó aceptando la propuesta de donarlos si alguien se interesaba. Te aseguro que sí. Después, Jenna, Gage y Lily fueron al baile. Había música, comida y compartieron la tarde con miembros de la tribu, conversando con amigos y conocidos. Cuando anocheció, se encendió la hoguera y se creó una atmósfera solemne. Entonces apareció un hombre con máscara y traje ceremonial. Es el abuelo. Como chamán, le corresponde inaugurar las celebraciones. Jenna observó la danza ritual y a los asistentes comprendiendo la importancia del legado Lenape y por qué Chipei protegía tanto sus tradiciones y a su gente. La emoción la sobrepasó hasta hacerla llorar. Pareces abstraída. Todo esto es muy emocionante. La música volvió a sonar
y la gente se movió. Arlene se acercó. «¿Es la danza de las mujeres? ¿Quieres venir?» «No, hoy solo estoy aquí para mirar». Hannah también llegó. «¿Vienes?» «Dice que no. ¿Podemos llevarnos a la pequeña?», respondió Arlene. «Por supuesto», dijo Jenna. Las mujeres se reunieron a bailar, mientras Huma también participaba. Jenna se quedó simplemente observando y sintió una fuerte emoción al ver bailar a las mujeres de la tribu. Observó cómo todas seguían los pasos unidas y deseó que Lily creciera formando parte de aquella comunidad. La emoción la sobrepasó. Gage notó su estado y la guió para alejarse un poco del grupo y que ella pudiera calmarse. Caminaron juntos mientras Jenna intentaba recomponerse y pensaba en lo mucho que Gage le gustaba, aunque trataba de frenarse. De pronto él se detuvo y la miró con intensidad, acercándose a ella de una forma que dejaba clara su intención. Todas conocen los pasos. Parecen unidas por un hilo invisible. Quiero que Lily definitivamente forme parte de esto. Es increíble. Somos una gran familia. Vamos a por un refresco. ¿Necesitas descansar? ¿Estás mejor? Eres una mujer muy especial, Jenna Butler. Capítulo 8. La boca de Gage se posó sobre la de Jenna con intensidad y ella respondió con igual pasión, dejándose llevar mientras el deseo la consumía. Ambos se dejaron arrastrar por la atracción reprimida que explotó ante ellos, hasta que Jenna abrió los ojos, temerosa de estar siendo observada, y comprobó que estaban a solas junto a un árbol. Él siguió besándola con avidez, llevándola al límite, hasta que ella deseó incluso desvestirlo. Cuando susurró su nombre, Gage se detuvo apenas para mirarla, y Jenna percibió claramente el deseo que él sentía. Entonces, él habló. Cielos, Jenna. Ella notó un cambio en él. No sé qué me ha pasado. Lo siento. Las palabras la hirieron, dándose cuenta de que el momento había terminado. Yo sé perfectamente qué te ha pasado. Lo mismo que a mí. Lo único que siento es que lo lamentes. Los tambores cesaron dramáticamente y ella se apartó confundida. No quiero tomar nada. Creo que los dos necesitamos un poco de espacio. Jenna se marchó con sus amigas. Gage bebió agua tratando de calmar el deseo que aún lo dominaba. Se reprochó su falta de control, aunque también reconoció lo hermosa que Jenna se había visto. Decidió que debía evitar que se repitiera aquello. En ese momento apareció su abuelo, llamándolo. El anciano tomó agua y comentó que hacía mucho que Gage no asistía a una celebración. Él recordó rencores del pasado, pero decidió intentar sanar heridas. Lo estoy pasando muy bien. Había olvidado lo divertido, lo importante que es reunirse con los viejos amigos y con la familia. Me alegro, te he echado de menos, dijo el anciano Chipei. ¿Y yo a ti? Ambos se abrazaron. Luego Gage mencionó a Jenna. ¿Has visto que Jenna ha venido con su sobrina? Su abuelo mostró desaprobación. Ya la he visto, pero no engaña a nadie. Lo mismo que una capa de plumas no convierte a un zorro en águila. Llevar mocasines no la convierte en lenape. No pretende hacerse pasar por lenape. Ni siquiera se ha comprado los zapatos. Se los he regalado yo. Chipei lo miró con escepticismo. No miente cuando dice que quiere conocer nuestra cultura para enseñársela a Lily. Esa niña debería ser educada por sus abuelos paternos. Son indios y le darían. Los padres de David Collins son mayores y están enfermos. No están en condiciones de cuidar de Lily. Además, Jenna adora a la niña. ¿Qué tienes contra ella? ¿Sí? Querido nieto, llega un momento en la vida en el que uno aprende que el amor no lo es todo. Esa niña necesita algo más que el amor de Jenna Butler. Y te aseguro que voy a hacer lo que sea para que Lily Collins se convierta en una verdadera lenape. No se llama Jenna Butler, sino Jenna Dalton. Ese es un asunto que me inquieta. ¿Por qué te has casado con ella? Si decidiste que necesitabas una esposa, podrías haber elegido entre las solteras de la reserva. Por ejemplo, Hannah Johnson. Abuelo, la decisión de con quién quiero casarme es solo mía, y tienes que respetarla. Yo lo haría si creyera que la razón por la que te has casado con esa mujer es honorable. Lo es. Has estado encerrado en tu rancho desde el accidente.
No has tenido ocasión de conocerla, y sé que todavía sufres demasiado como para mantener una relación amorosa. Recuerda que te conozco bien. Nadie hubiera podido atravesar la muralla de dolor de la que te rodeaste. Puede que sea viejo, pero no soy estúpido. No he hecho nada de lo que tenga que avergonzarme. El acuerdo que hay entre Jenna y yo es asunto nuestro. Ahora, si me disculpas, quiero volver junto a mi esposa. ¿No puedes dormir? La pregunta la sobresaltó a Jenna mientras miraba la noche desde la cocina. Ella se encogió de hombros. No, por eso he decidido levantarme. ¿Estás bien? Gage buscó jugo en el frigorífico. Sí, solo un poco sediento. Ese intercambio cortés tensó a Jenna. La relación entre ellos había cambiado desde el beso de la noche del baile. Antes crecían en amistad, pero tras el encuentro apasionado, ambos se habían distanciado. Ella se volcó en Lily, en clientes y en la creación de una página web. Evitaba soñar con él, aunque las fantasías le habían obligado a levantarse temprano. Observó a Gage bebiendo jugo, sintiendo la atracción eléctrica entre ellos. ¿En qué tal ha ido tu reunión? Jenna había presentado su proyecto a los artistas y al consejo, quienes aceptaron su propuesta y el nombre elegido, salvo el abuelo de Gage. Les ha gustado el nombre de Foxfire, en honor a David. Todo el mundo estaba encantado, menos tu abuelo. He llegado a la conclusión de que haga lo que haga, nunca le parecerá bien. Gage se tensó al escucharla. Jenna luchó por no dejarse llevar por la atracción corriente. Es un hombre muy severo. Se acomodó en la encimera y ella intentó no mirarlo más de la cuenta. Has trabajado hasta muy tarde toda la semana. Jenna se sorprendió por su preocupación. Te he oído teclear. Hasta la madrugada. Ella asintió preguntándose por qué él también estaba despierto. La tensión entre ellos era evidente. Jenna, tenemos que hablar. Ella sabía perfectamente a qué se refería. Estoy de acuerdo. Él se preparó para hablar, visiblemente nervioso. Esto que pasa entre nosotros es muy poderoso. Ella sintió una opresión en el pecho ante sus palabras. Estoy de acuerdo contigo. Gage hizo una pausa larga, midiendo cada frase. Yo sentí esta atracción desde el primer momento. De hecho, la temí desde el primer momento. Pero luego decidí que podía y debía dominarla, comportándome como si no existiera. Sin embargo, tira de mí con una fuerza a la que no siempre soy capaz de resistirme, como ahora mismo. A Jenna le temblaron las piernas mientras intentaba hablar, sintiéndose abrumada por lo que sentía. Sé perfectamente a lo que te refieres. Yo también he luchado contra ello porque no quería más complicaciones de las que ya tengo. Ya sabía que a ti no te interesaba, que no querías, pero a veces me siento desbordada por mis sentimientos. Hubo un silencio denso antes de que Gage respondiera. Comprendo muy bien que no quieras complicarte más la vida. Ella lo miró y vio en él una emoción difícil de interpretar. Amaba a mi mujer. A Jenna se le desgarró el corazón, entendiendo su culpa. Se acercó y lo tocó con afecto. No debes pensar eso, Gage. Lo que hubo entre tú y Marilyn es único, y siempre lo será. Nada de lo que hagas, sientas o digas puede cambiarlo. Nada. Pero por otro lado debes recordar que eres humano. Es completamente natural que tengas necesidades y deseos físicos. La corriente entre ellos aumentó. Jenna añadió que ella también tenía deseos y deslizó su mano por su cuello hasta su pecho, decidida a ayudar a sanar su corazón. En su mirada había una invitación clara. Ella se puso de puntillas, guiada por el impulso, sin importarle su reacción. Igual que yo, Gage. Él la rozó suavemente, como si dudara entre resistirse o ceder. Solo déjate llevar. Esta noche quiero ser un cálido refugio para ti. Ella metió su mano bajo su camiseta, acariciando su piel, mientras pensaba en lo honesto y noble que era. Sintió su calor y sus músculos, y aunque él contuvo el aliento, sus ojos mostraron pasión. Ella le quitó la camiseta lentamente y admiró su torso con deseo. Besó su ombligo, y él soltó una exclamación sofocada. Él la acarició también, y ella deseó quitarle la ropa que le quedaba, pero decidió disfrutar del proceso. Entonces Gage le sostuvo la barbilla y la hizo incorporarse, mirándola fijamente antes de preguntar. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante?
Jenna estuvo a punto de llorar por la ternura de su gesto, pero logró responder con firmeza. «Nunca he estado tan segura de nada, Gage». Él la besó con ardor y ambos se dejaron arrastrar por el deseo. Ella saboreó sus labios y sintió sus cuerpos unidos. Él la acarició por todo su cuerpo, la trajo contra sí y ella perdió el aliento escuchando sus gemidos. La llevó en brazos al dormitorio y Jenna sintió su cabello sedoso entre los dedos. Allí, él la desvistió con ansiedad y la miró con hambre. La llevó a la cama, donde siguió besándola y acariciándola hasta hacerla estremecer. Jenna respondía con pasión, con uñas, besos y mordiscos. Él se colocó sobre ella, su cabello rozando su piel. Jenna le pidió más, y él la acarició y tomó su boca, haciéndola gemir mientras el deseo la devoraba. No quería esperar más. Lo llamó con un susurro y él la miró con el cuerpo tenso. Para ella, el momento era solemne. Era su primera vez, y entendía que él también llevaba meses sin intimidad, pero sabía que él no era un hombre que buscara placer vacío. El vínculo entre ellos se había llenado de afecto y confianza también, y entregarse a su esposo la llenó de gozo. Él volvió a susurrarle su nombre, dejándole una última oportunidad de detenerse, pero ella solo sonrió con sensualidad. La pasión los envolvió finalmente por completo, y entonces Gage la besó profundamente, y en un solo movimiento la hizo suya. Capítulo 9. Jenna despertó satisfecha y feliz al recordar la noche anterior. Le decepcionó un poco no hallar a Gage a su lado, pero pensó que no quiso despertarla. Recordó con detalle cómo fue su primera vez con él, el dolor, la sorpresa, la delicadeza con la que él la amó y los placeres que tuvo. Luego se levantó y se preparó el café y fue al establo, donde encontró a Gage trabajando. «Buenos días, ¿puedo pasar?» Él siguió trabajando sin mirarla, y ella se acercó con el café. «Te he traído esto». No quiero, gracias. «¿Qué sucede?» Nada. Ella insistió en que algo iba mal, y Gage la ignoró hasta que finalmente se incorporó molesto. Uno no saluda hacia alguien con quien acaba de mantener una relación íntima. Jenna se sintió confundida. Esperaba cariño, un gesto cálido, pero solo recibió frialdad. ¿Es que piensas que el sexo va a cambiarlo todo entre nosotros? Él sonaba irritado. Pasó a su lado, colgó el cepillo con brusquedad y reconoció que sí había cambiado todo. Ella percibió que estaba enfadado, y Gage sacó al caballo del establo. «¿Por qué estás enfadado conmigo?» No estoy enfadado contigo. Estoy enfadado conmigo mismo. «¿Por qué?» Porque soy un fraude y un ladrón. Te he robado la virginidad. Ella la respondió con calma, pero él seguía alterado, caminando de un lado a otro, diciendo que llevaba un año sintiéndose enfadado. El Gran Espíritu me robó a mi familia y me dejó solo. Y luego me mandó a una mujer que se instaló en mi casa y en mi vida. Una mujer que me sedujo. Soy de carne y hueso, solo soy un hombre. Él hablaba como si ella no estuviera allí. No la miraba, lo que la enfureció. ¿Insinúas que yo tengo la culpa de todo? ¿Me consideras responsable de que ayer hiciéramos el amor? No hicimos el amor. Mantuvimos relaciones. Jenna se avergonzó y sintió rabia, aunque intentó controlarse. Aún así, le dolió que él lo desvirtuara. Lo que pasó entre nosotros anoche fue maravilloso, y me niego a que lo desvirtúes. Puede que para ti no hiciéramos el amor, pero fue extraordinario. Gage seguía tenso, y ella sintió que su ira aumentaba. No puedo creer que sigas culpándome por haberte salvado la vida el día de la tormenta. ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Él se enfureció aún más, pero Jenna no se detuvo. ¿Te has parado a pensar que no fui yo quien te salvó aquella noche, sino el Gran Espíritu? ¿Que es él quien tiene un plan para ti que no eres capaz de ver? La ira de Gage creció, pero Jenna siguió hablando con más fuerza aún. Superar el dolor no significa el final de la vida, sino el fin de la vida que conoces. Superar el dolor significa descubrir una nueva vida, tal vez un nuevo amor. Al verlo tensionarse, se apresuró a aclarar. No me refiero necesariamente a mí, sino a una mujer a la que puedas amar y que te ayude a olvidar tu pena y tu dolor, algo que solo sucederá cuando abras tu corazón. El establo quedó en silencio durante unos momentos. Afuera se oían los pájaros y los caballos, pero entre ellos reinaba un silencio tenso.
Mi corazón se ha endurecido demasiado como para sentir amor. Jenna, dolida y furiosa, lo acusó de no tener corazón. Él la observaba con arrogancia, insensible al daño que le causaba. Ella había intentado mostrarle que aún había amor y esperanza en la vida, pero él seguía atrapado en su culpa y dolor por la muerte de su esposa e hija, y decidió que no podía obligarlo a sanar. «Me marcho. Voy a recoger mis cosas. Lily y yo nos iremos antes de que acabe el día». Ella se dirigió a la puerta. No puedes marcharte. Ella se giró indignada y él recordó que no podía llevarse a Lily sin el permiso del consejo. Jenna se rebeló, pero luego pensó en los ancianos Lenape y la falta de respeto que sería irse sin avisar. «Pediré que se convoque al consejo, pero estate tranquilo. No pienso pasar ni una noche más bajo tu techo». Más tarde, Jenna alimentó a Lily mientras Arlene la acompañaba. Estaban en el restaurante de Hannah porque la niña estaba inquieta tras dejar la casa de Gage. Jenna se sentía culpable, pero no veía otra alternativa. «Ay, gracias por dejarnos dormir en tu casa anoche», le dijo Jenna. Hannah le sirvió el café y lamentó que Jenna y Gage tuvieran problemas. «¿Quieres más?» «Sí, por favor. Siento que Gage y tú tengan problemas, ¿sabes?» «Me temo que esto es más serio que un pequeño problema. No pienso volver». Arlene intentó consolarla, y Jenna le agradeció tenerlas a ambas. Estuvo a punto de explicar lo que ocurría con Gage, pero se detuvo, consciente de su culpa y de su incapacidad para abrirse al amor. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y entró Gage. Jenna lo vio irresistiblemente atractivo y trató de adivinar cómo se sentía, aunque sabía que no debía importarle. Pero sí, en el fondo le importaba, y entonces lo aceptó. Estaba enamorada de él, súper mega enamorada. Lo había sentido la noche anterior, y esa mañana también. Ella no podía negarlo. «Hola, Gage. ¿Quieres café?», le dijo Hannah. Sí, por favor, pero ponlo en una taza para llevar. Tengo que seguir trabajando. Él cruzó el comedor hacia Jenna. «Será mejor que me vaya», le susurró Arlene a esta. «No te muevas», dijo Jenna. Lily alzó los brazos hacia Gage, y él la tomó con naturalidad. Buenos días, mi amor. Lily lo abrazó mientras él saludaba a Jenna. Buenos días. Arlene se excusó para ir al baño. «Siéntate, Gage. Vuelvo enseguida». Gage se quedó de pie y le mostró a Jenna un peluche de Lily que encontró en casa. He encontrado esto en casa. Pensé que Lily lo echaría de menos. Ella quiso decirle que la niña lo extrañaba a él, pero sabía que no serviría. Gage se sentía culpable de tenerla cerca y volcaba su frustración sobre ella. Y Jenna ya no pensaba tolerar eso. «Gracias». Él se movió incómodo. Se miraron unos segundos. ¿Has conseguido una cita con el consejo? «Mañana a las 2. El silencio entre ellos era muy tenso, aunque afuera se oían pájaros y caballos. ¿Quieres que te acompañe? La pregunta la sorprendió. «¿Para qué? No hace falta». Como quieras. El ambiente siguió cargado. Gage cambió a Lily de brazo y le explicó sus planes del día. Cuando acabe con los caballos iré a Billings a ver un cliente y no volveré hasta la noche. Si quieres puedes ir a trabajar a casa. Ella agradeció la oferta y él anunció que debería irse, aunque parecía esperar que ella añadiera algo. Luego besó a Lily y se la entregó a Jenna y se marchó. Más tarde, Jenna sintió los nervios crecer. Los ancianos estaban entrando para la reunión del consejo y ella temía lo que pasaría con la custodia de Lily. Huma abrió la reunión con un saludo y una oración, y luego explicó que sabían que Jenna estaba en casa de Arlene y le pidió que explicara la situación. «Espero que hayas acudido a nosotros para explicarnos qué sucede». Jenna sintió ansiedad, pero percibió comprensión en la anciana. Observó los distintos rostros: duda, decepción, lástima, y Chipei mostraba desprecio. Jenna decidió hablar con honestidad. «Ok, he aprendido mucho. Lo más importante es que hay que actuar con honorabilidad, y por eso estoy aquí. Con el corazón apesadumbrado vengo a decir que Gage y yo no podemos seguir casados». Jenna explicó que era un asunto personal, pero que afectaba a Lily. Inmediatamente Chipei intervino. ¿Dónde vivirán? Ella pensó que quedarse en la reserva sería cruel para ella misma después de enamorarse de Gage, así que respondió: «Quería llevarme a Lily a Rock Springs, si tengo el permiso del consejo». Jamás te lo otorgaremos. Otros ancianos discutieron con Chipei, diciendo que él no podía hablar por todos. Huma los hizo callar y expresó su preocupación.
¿Crees que han hecho todo lo posible para que la relación funcionara? Apenas han estado tiempo casados. No están casados, dijo Chipei. Jenna, desconcertada, afirmó que sí lo estaban y que había mostrado el certificado. Los ancianos se confundieron por la acusación del chamán. Él la desafió directamente. ¿Puedes afirmar que amas a mi nieto? Jenna estaba harta de ser acorralada y decidió decir la verdad. Puedo asegurar al consejo que amo a Gage Dalton con todo mi corazón. Huma le preguntó si podía ayudar, pero Jenna sabía que no había solución. Gage seguía preso de su culpa y no podía avanzar. Ella tenía que pensar en el futuro de Lily. Agradezco la oferta, pero no puede hacer nada, le dijo. Luego aseguró que haría todo lo necesario para que Lily creciera dentro de la cultura Lenape. Quiero formar parte de esta comunidad, lo prometo. Chipei la acusó de mentir, golpeando la mesa, diciendo que el matrimonio había sido un acuerdo y que por tanto ella no decía la verdad. Además afirmó que tampoco era sincera respecto al bebé. Los ancianos empezaron a mirarla con desconfianza. Jenna sintió pánico y entonces escuchó una voz familiar. ¿Puedo acercarme a la mesa de consejo? Jenna se giró sobresaltada, llena de preguntas y enojo por la traición. Él avanzaba con expresión seria. ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras. Pero Gage no le respondió y se dirigió a su abuelo. Pido permiso para hablar. Capítulo 10. Huma recibió con amabilidad a Gage y le dio paso. Antes de que hablara, Chipei lo interrogó y le preguntó sus motivos para casarse con Jenna. Gage sintió la mirada de ella y sabía que debía decir la verdad para rectificar su conducta. Explicó cómo se conocieron durante la tormenta y cómo ella le salvó la vida, generando la deuda de honor que lo llevó a ayudarla en el tema de la custodia. Así que mentiste al consejo al decir que Gage y tú estaban enamorados. Esas no han sido mis palabras, solo puedo hablar por mí misma. Yo lo que he dicho es verdad. Manipulaste la opinión del consejo. Lo hice por Lily. Gage declaró que no solo fue por la ofrenda, sino por justicia, pues Jenna era la única familia que Lily tenía, y el consejo no lo estaba considerando seriamente. Claro que la teníamos en cuenta, dijo Huma. ¿De verdad? En cada reunión añadían un nuevo obstáculo. Lily es Lenape y debía permanecer entre nosotros. Gage reconoció sus buenas intenciones, pero dijo que a veces olvidaban a las personas. Aunque dejen Broken Bow, siguen siendo Lenape. Hubo un tiempo en el que el color de la piel no importaba. Jamás se habría separado un bebé de una mujer que lo considerara su hijo. Sus palabras hicieron que muchos ancianos se sintieran avergonzados. Chipei insistió en que los tiempos habían cambiado, pero Gage respondió. La segregación vino del mundo exterior. Es ajena a los Lenape. Los ancianos evitaron su mirada, avergonzados, mientras Gage señalaba a Jenna y defendía su dedicación absoluta a Lily. Explicó cómo lo daba todo por la niña, cómo trabajaba solo cuando ella dormía y cómo se había integrado en la comunidad. Esta mujer ama a esta niña. Y si la hubiera parido, ¿no la amaría más? Aquí ha hecho amigos. Quiere transmitirle sus raíces. La niña la necesita. Gage la miró, pero ella tenía la cabeza agachada y él no pudo descubrir qué sentía. Intentó hablar ante el consejo, pero se trabó 2 veces antes de finalmente pedir que permitieran a Jenna marcharse con Lily si ese era su deseo. Jenna estaba confundida y herida. No entendía cómo él podía defenderla así después de lo ocurrido entre ellos, ni cómo podía arriesgarse frente al consejo. Su tristeza aumentó al interpretar que sus palabras demostraban que quería verla partir. Por favor, permitan que Jenna se marche de Broken Bow con Lily, si eso es lo que ella desea hacer. Jenna decidió hablar. Supongo que debería pedir disculpas, pero mentiría si dijera que lo siento. No me arrepiento absolutamente de nada. Espero que no me separen de Lily. La amo tanto, como si fuera su madre. La quiero y la necesito junto a mí. El consejo guardó silencio. Huma propuso votar, recordando que nadie podía prever el futuro. Los ancianos aceptaron que Lily debía permanecer con Jenna. Incluso Chipei terminó asintiendo. Jenna sonrió y sintió alivio, aunque también pena, pues había cambiado desde que llegó a Broken Bow. Tras las felicitaciones, buscó a Gage, pero decidió marcharse sin hablar con él. Gage había salido. Cuando estaba por subir a su ranchera, Chipei lo detuvo para hablar. Sé que he actuado con cabezonería, pero siempre me ha guiado la mejor intención. Lo sé.
Hoy me he sentido orgulloso de ti. Gracias por ayudarme a reequilibrar la balanza. Quiero hablar con mi hijo y con su mujer. Preguntarles si piensan venir a visitar este testarudo anciano. Les encantará que lo hagas. En ti también hay una batalla entre dos lobos. Uno vive en el pasado y otro lucha por el futuro. Necesito que me digas cuál de los dos lobos va a ganar. Aquel al que alimentes. Mientras tanto, Jenna estaba en la casa de Gage, desconectando su ordenador. Le había contado la noticia a Arlene y le pidió que cuidara unos minutos a Lily para poder recoger sus cosas sin encontrarse con Gage. Recordó la discusión del establo y cómo había entendido que para ella la intimidad significaba amor, mientras que él lo vivía desde el dolor. Por eso quería evitar la incomodidad de esa hora. Terminó de desconectar el ordenador justo cuando Gage entró en la casa. Se golpeó accidentalmente al azar la cabeza y él se acercó para asistirla. Al verlo a los ojos, volvió a sentir lo irreemplazable que era para ella. Jenna, ¿estás bien? No puedo creer lo que he hecho. Él la ayudó a levantarse. He alimentado al lobo equivocado. ¿El lobo equivocado? ¿De qué estás hablando? He hablado con mi abuelo después de la reunión. Me cuesta creer que Chipei votara a mi favor, ¿sabes? Ha sido gracias a ti. Solo dije la verdad. Te he visto con Lily. Ahora eres su madre. Gracias por todo, Gage. Pensé que preferirías que viniera a recoger mis cosas y desapareciera de tu vida. ¿Y por qué pensaste eso? Jenna no supo qué responder. Soy tan cabezota como el abuelo, Jenna. He hecho y dicho cosas que... Cuando Marilyn, Sky y yo éramos una familia, yo me sentía fuerte, pero el accidente me partió en dos. Luego apareciste tú con tu bondad y tu alegría, y mi alma empezó de nuevo a brotar como las hojas que brotan en un árbol. Gracias a ti he vuelto a la vida llena. Pero dijiste que... Él le puso el dedo sobre los labios. Calla, no quiero recordar lo estúpido que he sido. Sabes que al principio no estaba contento con que se instalaran aquí. Tenía miedo de los sentimientos que podían despertar en mí tener a Lily cerca. Pero pronto descubrí que me recordaba los maravillosos momentos que había pasado con Sky. Momentos que habían quedado sepultados bajo un denso manto de tristeza. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Pero desearte despertó en mí un profundo sentimiento de culpabilidad. La mañana que desperté contigo en mi cama. Cerró los ojos y sacudió la cabeza. Fue espantosa, Jenna. Y cuando viniste al establo y nos peleamos, todo lo que dijiste era verdad. Pero yo estaba demasiado sumido en mi dolor como para poder verlo. No era capaz de conservar viva la memoria del pasado y al mismo tiempo alargar la mano hacia el futuro. Y saber que te había robado la virginidad. Cerró los ojos de nuevo. Sentí que debía ser azotado y castigado por lo que había hecho. Era incapaz de pensar con claridad. De pronto dulcificó su tono antes de añadir. Pero te aseguro que esta casa no ha estado nunca tan vacía como cuando hiciste las maletas y te fuiste. Tomó la mano de Jenna entre las suyas y continuó. No quiero volver a sentir ese vacío, Jenna. Ni en mi casa, ni en mi vida, ni en mi corazón. A medida que había hablado, el corazón de Jenna se había henchido de felicidad. Sin embargo, sintió la necesidad de hacer una pregunta. ¿Y tu sentimiento de culpabilidad? No es posible que haya desaparecido de un día para otro. Gage pareció reflexionar unos instantes. Te dije que había hablado con el abuelo. Me ha dicho que va a llamar a mis padres. Me alegro mucho, dijo Jenna, aunque no comprendía que tenía que ver una cosa con la otra. Gage asintió. No quiero despertarme un día y darme cuenta de que he dejado que el pasado me mantenga prisionero. Quiero liberarme de la culpa. Quiero recordar a Marilyn y a Sky con amor. Pero en el fondo de mi corazón sé que todo ocurre por alguna razón. Puede que no comprenda por qué el Gran Espíritu hace que sucedan ciertas cosas, pero debo de aceptarlas y debo de tomar parte en la vida y disfrutar de cada glorioso minuto que me ofrece. Y hace mucho que no hago ni una cosa ni otra. Jenna lo contemplaba esperanzada. El destino quiso que nos encontráramos en la carretera, y ese día significó el inicio de una nueva vida, aunque haya estado demasiado ciego como para verlo. Se acercó a ella. Lo que intento decir, Jenna,
Es que te amo y que quiero que tú y Lily se queden conmigo. ¿Te lo pensarás? Jenna sintió la felicidad estallar en su pecho y una gran sonrisa le iluminó el rostro. ¿Pensármelo? No tengo nada que pensar. Se abrazó a su cuello y le besó los labios. Te amo, Gage Dalton. Y le susurró al oído. Y aunque no tengo ni idea de a qué te referías cuando hablabas de alimentar al lobo equivocado, estoy decidida a ayudarte a engordar al bueno. Si disfrutas de nuestras historias, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas audionovelas. Tu apoyo es fundamental. Si deseas contribuir a que este canal siga creciendo, puedes hacerlo a través de PayPal o dejando un super gracias en este video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emocionantes audionovelas.